Hola, me llamo Paola Navarrete. Aquí Noelia Cabrera. Yo soy Jesús Galán. Mi nombre es Jimmy Cuya. Mi nombre es Fernanda Yáñez. Y Camila Torres. Un placer. Las huelgas del 70 y el paro nacional del 77 encuentran su raíz para Solomon en la correlación entre la crisis económica política y radicalización popular. Esto, ya que en la crisis del 58 se radicaliza el movimiento campesino y el sindicalismo, ya que se va alejando del APRA. Es así que esos actores, más adelante, en los 70, serán factores claves para la consolidación del paro del 77 y la convocatoria del Limazo. Para entender mejor el contexto político, social y económico que dieron paso a los paros y huelgas de 1975 a 1977, es necesario remontarse al golpe de Estado en 1968, encabezado por Juan Velasco Alvarado. Durante este gobierno se hicieron muchas reformas estructurales, como la reforma agraria, la estatización de presas y se controlaron los subsidios y los precios de los productos básicos. Sin embargo, esto fue contraproducente, pues creó tensiones con el sector empresarial. Esto redujo la inversión privada, redujo la cantidad de exportaciones y los ingresos fiscales. Es así que en 1975 el general Francisco Morales Bermúdez dio un golpe de Estado e inició la segunda fase del gobierno militar. Aunque al principio prometió continuar con las reformas, luego aplicó un programa de ajuste económico presionado por el Fondo Monetario Internacional que implicó reducir el gasto público, eliminar subsidios y vender empresas estatales. Estas medidas provocaron el aumento del costo de vida, la caída de los ingresos y un fuerte deterioro económico. Entre 1975 y 1977, según el Banco Central de Reserva del Perú, creció el desempleo y la inflación pasó del 13% al 73%, mientras el país importaba más de lo que exportaba. El descontento social se reflejó en numerosas huelgas y en tres grandes paros, como el Arequipazo de 1975 y los paros nacionales de 1976 y 1977, que mostraron la pérdida de apoyo al régimen militar. A lo largo de los gobiernos militares se vivieron diversos conflictos políticos, sociales y económicos, pero los más resaltantes fueron el Limazo en 1975 y el paro del 19 de julio en 1977. Los principales actores sociales del Limazo fueron, en primer lugar, la Guardia Civil, que se declaró en huelga debido a unas demandas reivindicativas, lo que hizo que el presidente Velasco enviara al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para resolver esa situación, la cual envió a la segunda región militar para reprimir la protesta. Se sumaron también activistas jóvenes, jóvenes universitarios y personas de sectores populares que causaron disturbios en toda la ciudad, incluidos el centro histórico de Lima. Además, cabe resaltar que existen diversas versiones de los hechos, ya que algunas mencionan que los culpables fueron el APRA y la ultra izquierda, mientras que otras menciones que fueron que el pueblo ya estaba harto y salió a protestar en contra del gobierno. En el caso del paro nacional del 77, los principales actores fue en primera instancia el Comando Unitario de Lucha, que fue una coalición conformada por 23 organizaciones sindicales y obreras que estaban lideradas por la CGTP. Sin embargo, hubo una coalición que no participó, que fueron los mineros de Centromín, debido a que calificaron este paro de revisionista. Sin embargo, a esta protesta también se sumaron universitarios y personas de sectores populares e incluso transportistas, que si bien en un principio dijeron que no se iban a unir, debido a la fuerza del paro, se tuvieron que unir. Las causas de estas fueron distintas, pero ambas reflejaron las tensiones internas y el descontento frente al régimen. El Limazo tuvo su origen en la discriminación interna por parte de las Fuerzas Armadas hacia los miembros de la Guardia Civil. Las Fuerzas Armadas veían como inferiores a los miembros de la Guardia Civil, por lo que temían que se convirtieran en una fuerza competente y evitaban que ocuparan cargos altos dentro de la cúpula de poder militante. Es así que, producto de esta represión, estalló este paro en febrero de 1975. El Limazo, también conocido como Febrerazo, fue un estallido social y político de gran magnitud que sacudió Lima entre el 3 y el 5 de febrero de 1975 durante la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Según Pampichi Valladares, este evento marcó un punto de inflexión en el régimen militar, ya que evidenció fisuras internas en las instituciones coercitivas del Estado y el creciente descontento popular ante la crisis económica y las reformas estructurales implementadas desde 1968, como la reforma agraria y las nacionalizaciones, que generaron tensiones entre los sectores empresariales y también una desaceleración económica influida por la crisis internacional capitalista de 1973.
El conflicto se inició con una huelga de la Guardia Civil motivada por demandas internas como mejoras salariales, condiciones laborales y el fin de la discriminación histórica por parte de las Fuerzas Armadas. Me encuentro en el cuartel de Radio Patrulla en La Victoria, el lugar exacto donde se declaró la huelga policial del 3 de febrero de 1975. La chispa inmediata fue la agresión física y verbal por parte de un general del ejército hacia un subalterno de la Guardia Civil, lo que exacerbó tensiones acumuladas desde los orígenes de esta institución. El gobierno, asumiendo la huelga como una sedición policial, delegó la resolución al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que a su vez ordenó a la Segunda Región Militar una represión brutal. Como consecuencia, en la madrugada del 5 de febrero, tanques del ejército irrumpieron por esta puerta, aplastando a cientos de huelguistas, muchos de los cuales desaparecieron, inaugurando trágicamente la era de los desaparecidos en la historia peruana reciente. El paro del 19 de julio de 1977 se dio como respuesta al fuerte deterioro económico causado por los paquetes de medidas económicas del gobierno. Estos paquetes consistían en la eliminación de subsidios, la reducción de salarios y el aumento de precios. Estos se dieron a partir de 1975, pero el más fuerte sin duda fue el de 1976. En esta el sol se devaluó, el precio de la gasolina aumentó en un 100% y los salarios se redujeron a niveles más bajos que en 1968. Estos causaron un profundo descontento social, especialmente en los trabajadores independientes y los no sindicalizados. Frente a esto, se formó el Comando Unitario de Lucha, quienes ante el anuncio de un nuevo paquete de medidas económicas en 1977 decidieron convocar el paro. Durante el paro de 1977, las calles de Lima y de otras ciudades se convirtieron en espacios de una fuerte represión militar. Según Gregorio Martínez, en horas de lucha, miles de manifestantes entre trabajadores, estudiantes y amas de casa salieron a protestar pacíficamente en contra de las medidas económicas aplicadas por el gobierno. Sin embargo, la respuesta del régimen fue violenta, llegando a registrarse muertos y decenas de heridos. Estas muertes, estas víctimas, simbolizan el sacrificio del pueblo peruano que enfrentó la represión en su lucha por mejores condiciones de vida y por una democracia. En el caso del Limazo, la respuesta del gobierno fue el uso desmesurado de la fuerza. En primer lugar, se declaró un estado de emergencia de un seguido toque de queda y el presidente delegó a las Fuerzas Armadas el control de la capital, lo que terminó en una completa masacre. El resultado de las cifras oficiales es de aproximadamente 86 muertos, más de 1.550 detenidos y más de 1.000 heridos, y además de la criminalización del movimiento policial y el enjuiciamiento de 53 mandos. En el caso del paro del 77, lo que intentó Morales Bermúdez en primera instancia fue neutralizar la protesta. Para eso adelantó las clases al 18 de julio, de modo que tanto estudiantes como profesores pertenecientes al movimiento sindical no pudieran participar de este, asimismo que los pertenecientes al SUTEP tampoco pudieran participar. Asimismo, el Ministerio de Industria y Turismo adelantó el segundo Congreso Nacional de Comunidades Industriales, que había sido postergado reiteradas ocasiones. Sin embargo, la medida más drástica fue el Decreto Supremo 1077-TR, que permitió el despido de 5.000 sindicalistas pertenecientes tanto a empresas privadas como públicas de ser despedidos por participar de este paro. Pero sin duda alguna, la relación de gobierno más representativa y con mayor trascendencia fue la Asamblea Constituyente de 1978. El paro nacional del 77 fue tan contundente que obligó al gobierno revolucionario de Morales Bermúdez, acá en Palacio de Gobierno, a convocar a elecciones generales para dicha asamblea. Que sí, es verdad que ya era parte del plan Tupac Amaru, pero fue dicho hito que llevó a dar este primer gran paso hacia la democracia. Bernales menciona que de un inicio Morales Bermúdez pretendía tener ciertos actores de las Fuerzas Armadas dentro de la Asamblea Constituyente, pero que fue la presión de partidos tradicionales como el APRE, el PPC y Acción Popular que obligó a que se llevara a una asamblea más representativa con el decreto ley número 21949. Es así que se marca el fin del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y la transición a la democracia. Las elecciones del 18 de junio de 1978 dieron mayoría al APRA con 37 escaños, seguido por la izquierda con 30 y el PPC con 25. La asamblea, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, tuvo como primer vicepresidente a Luis Alberto Sánchez y segundo vicepresidente a Ernesto Alaiza Gronde. Inició sus sesiones el 28 de julio de 1978 y culminó en julio del 79. De acuerdo al diario de debates de la Asamblea Constituyente, la Constitución resultante, promulgada el 12 de julio del 79, restableció las garantías constitucionales y consolidó un marco democrático, con 307 artículos distribuidos con 6 títulos sobre derechos fundamentales, estructura del Estado, garantías y reformas constitucionales. Con el voto universal, la libertad de prensa, la legalización de partidos y la descentralización administrativa y política del Perú, se pretendía un cambio estructural. En conjunto, estos hechos muestran cómo la sociedad peruana, a pesar de la represión y las crisis, fue capaz de organizarse y exigir cambios profundos.
En ese sentido, las huelgas y movilizaciones no solo respondieron a la crisis económica, sino que fueron una lucha por la dignidad, los derechos laborales y la libertad política. Reflexionar sobre este proceso permite entender que la recuperación democrática del Perú fue posible gracias al esfuerzo y sacrificio del pueblo, que demostró que el cambio social no nace del poder, sino de la acción colectiva y la resistencia frente a la injusticia.